Ahora vamos a ver qué es el valor agregado para manufactura esbelta y qué es el desperdicio también. Vamos a ver los tipos de desperdicios y los tres niveles que tienen. Para hablar de valor agregado, lo primero que tenemos que generar es empatía con el cliente, porque implica examinar tus procesos de manufactura desde el punto de vista del cliente, no desde tu punto de vista con respecto a lo que le quieres ofrecer. Por lo tanto, la primera pregunta dentro de cualquier sistema de producción debería de ser qué es lo que el cliente espera de este proceso, qué es lo que el cliente espera del resultado que le estamos ofreciendo. En este caso, la elaboración de este estante que estás viendo en la imagen. Esto, desde el punto de vista Lean, se define como valor. Lo que el cliente espera es lo que nosotros podemos generar de valor. Esto implica que cuando yo estoy analizando un proceso, puedo ver de toda una serie de pasos qué es aquello que realmente le genera valor al cliente, ya que tiene que ver con lo que el cliente espera. Por ejemplo, en esta lista de pasos para pintar un mueble, los operadores realizan muchos pasos, pero generalmente solo un pequeño número de estos agrega valor al producto. El punto es minimizar el tiempo que se gasta en operaciones que no agregan valor mediante el acomodo de herramientas, equipos y materiales tan cerca como sea posible del proceso. Aquí podemos ver que las actividades las actividades que agregan valor representan solamente un 17% de todo el proceso para este mueble y el 83% representa el desperdicio. Una vez que tú identificas cuáles son aquellas actividades que realmente agregan valor, nos podemos enfocar en aquellas que no agregan. Entonces podemos decir que el desperdicio es todo aquello que no agrega valor a tu proceso. Toyota ha identificado 7 tipos de desperdicios que no agregan valor a un proceso de manufactura, los cuales se describen en esta gráfica. Esto también se puede aplicar dentro del desarrollo de un producto y en la oficina, no solo en una línea de producción, es muy importante esto. Aunque mucho de la orientación de los videos está enfocado a manufactura, esto lo puedes aplicar en cualquier esquema de trabajo. La palabra que utilizan los japoneses para el desperdicio es muda, y aquí estamos hablando de tiempo desperdiciado, transporte, procesos, inventario, movimientos, defectos y sobreproducción. Todo esto representa desperdicio. De repente existe confusión porque uno puede asumir que el transporte o los procesos como tal siempre agregan valor al producto, pero solamente nos tenemos que enfocar en lo que el cliente está esperando, no en lo que nosotros tenemos que hacer para poderle dar ese producto o servicio. Vamos a escribir cada uno de ellos con un poco más de detalle. Sobreproducción significa producir artículos para los cuales no hay una orden. Esto implica que estás haciendo de más. La espera es cuando las personas, los operadores, tienen que esperar la máquina o la materia prima y no tienen nada que hacer. Un transporte innecesario significaría que mediante equipos mueves el material de un lugar a otro, y eso se da mucho en empresas que tienen muy poco espacio o que han ido creciendo de una forma desordenada, y no necesariamente porque así hayan querido, sino así se han dado las circunstancias, y provoca que tienes que estar haciendo muchísimos movimientos porque no tienes lugares específicos para las cosas. Un procesamiento incorrecto, haces lo que el cliente no te solicitó. A veces es cuando queremos ponerle el moño al producto o al servicio, el cliente no lo solicita. La realidad es que desde el punto de vista Lean, esto es un desperdicio. Tenemos también los inventarios, cuando tienes exceso de materia prima, inventario en proceso y productos terminados. Esto se da mucho cuando no existe una buena planeación de la producción, o el típico ejemplo de las empresas que no conocen los conceptos básicos de cadena de suministro y que asumen que tener más material en sus almacenes es mejor porque eso reduce los tiempos de espera para poder producir. Un movimiento innecesario, movimientos por parte del personal, como buscar partes, herramientas o simplemente mirar. La diferencia con lo anterior es que en el punto anterior de transporte hablas aquí de las mercancías y aquí estás hablando de la gente. Los retrabajos tienen que ver precisamente con la producción de partes defectuosas. Esos son los 7 tipos de desperdicios, pero hay 3 niveles que son importantes analizar. El nivel 1 son los grandes desperdicios, que tiene que ver con el trabajo en proceso. El pobre layout de la planta, los rechazos, retrabajo, producto dañado, tamaño del contenedor, tamaño del lote, pobre iluminación, el equipo sucio o el material que no se entrega bien. El nivel 2 de los desperdicios es a nivel de procesos y de métodos. Un pobre diseño del lugar de trabajo, falta de mantenimiento, almacenes temporales, lo que hablábamos por la falta de espacio, problemas con los equipos, métodos inseguros. Y el nivel 3 son los desperdicios menores en los procesos. Surtir y alcanzar, doble manejo, caminar en exceso, producir para almacenar, trabajo en papel, la velocidad de producción y alimentación de los materiales. Es importante que veas estos 3 niveles, ya que para poder llegar al nivel 2 y 3 necesitas primero trabajar en el nivel 1. Trabajando en los grandes desperdicios, viendo cómo los eliminas, van a botar, por decirlo de alguna manera, el nivel 2 y el nivel 3. Va a ser más fácil que los puedas identificar. Así que comienza a ver en tu empresa cuáles son los tipos de desperdicios que tienes y ve pensando también cómo los puedes ir eliminando.
pero pensando en esta estructura donde primero te enfoques en los grandes desperdicios.